¿Cuál es el sentido de la vida? El cerebro hace preguntas, el corazón da las respuestas. La vida no tiene sentido. ¡Vive! ¡Vive! Poesía. Alumbrarás mi camino como una mariposa que arde. Sí, la primera vez fue en Santa Sangre, y yo tenía 8 años y filmamos en Tepito. Y después hice obras de teatro con él, o sea, una obra de teatro. Después él puso en escena unos conciertos míos. Después hice La danza a la realidad, donde actué un pequeño papel de anarquista. Y también hice la música. Y ahora esta vez es el papel central, que es Alejandro cuando era joven. Y yo actúo de él cuando era joven. A ver, la dirección de actores de Alejandro es muy precisa. O sea, él sí te dice dónde ir, dónde caminar, dónde ver, dónde mirar. Entonces, después haces la escena, como él la dijo, y después ya hay más libertad, hay más improvisación. Pero sí da una estructura muy precisa al principio. O sea, es un verdadero director, pone en escena realmente, porque él hizo mucho teatro, viene de ahí, se siente cuando hace cine. Mira, cuando Alejandro escribe, pues se encierra 9 horas seguidas escribiendo, así está concentrado, hace pausas, te habla, tienes una conversación con él. Cuando Alejandro dirige teatro, se parece mucho más al cine, pero cuando dirige cine, Alejandro, es una cuestión de vida o muerte para él. Entonces no es un chiste, son millones que se juegan ahí, hay un equipo de, no sé, de cientos de personas, es un ejército, entonces él tiene realmente que controlar todo eso y mantener, ¿no?, ese equipo. Entonces mucho más presión, entonces está un poco más nervioso. Pero nervioso con pasión y mezclado con... Además, esta última película habla de la historia de su vida, entonces imagínate, ¿no? Es mucho más fuerte para él, ¿no?, haber hecho esa película. Entonces la filmación fue mucho más intensa que una película normal, porque era transformar su pasado en algo poético, porque su pasado para él fue terrible, horrible. Entonces lo transformó en algo mucho más bello. Entonces, por eso el reto fue más fuerte. Mira, para mí fue muy raro, ¿no?, interpretar a mi padre, porque, bueno, me había preparado para físicamente verme muy parecido a él cuando era joven, ¿no? Adelgacé 15 kilos, me corté la barba, tuve que rejuvenecer y además de eso estaba dirigido por mi padre, ¿no? Entonces yo estaba actuando su pasado dirigido por él. Entonces yo tenía que primero olvidar que era mi padre, porque era mi director, pero estaba interpretando a mi padre dirigido por mi padre. Entonces era como algo muy confuso para mí, pero al final lo logramos, ¿no? Y Brontis, mi hermano, me ayudó mucho también a ser el coach de actor. Mientras él no filmaba, me ayudaba mucho, porque era mi primer papel central. Yo nunca había hecho un papel principal en una película, entonces fue una carga aún más fuerte para mí, porque no tenía que echar a perder la película, no tenía que decepcionar a mi padre, tenía que hacerlo bien. Bueno, ya como había hecho la música de La danza de la realidad, que era un reto para mí también, porque primera película que hago, ¿no?, soundtrack. Mi padre confió en mí porque había escuchado mi disco Amador que había hecho en la época y dijo, me gusta ese disco, yo quiero violines, haz algo. Lo intenté y dijo, sabía que no me ibas a decepcionar. Entonces, como había hecho la película y esa es la continuación, para él era normal que yo haga la continuación, ¿no?, porque es la misma música. Yo me inspiré mucho de sus películas, La montaña sagrada, El topo, para hacer esas músicas. Quería que sea el mismo universo de Alejandro, ¿no? Para mí, todas las películas de Alejandro es una sola película, ¿no?, al final. Entonces yo quería que se quedara en ese mismo ambiente. Bueno, compuse todo solo. También hubo John Andersman, que él hizo todas las partes donde canta la madre en la película, porque en la película hay una actriz que actúa de mi madre, que solo habla cantando ópera. Entonces se improvisaba en el escenario y se le puso la música después en postproducción con una orquesta. Y yo trabajé solo en un estudio
Y compuse toda la música en el piano de Michel Legrand, el compositor, en su piano, en un estudio en París. Y grabé todo ahí. Y después, en Yugoslavia, grabé con una orquesta de 80 músicos. Y eso fue una experiencia increíble. Bueno, primero no es una película convencional, normal, comercial, hollywoodiana. Es una película de autor como hay pocas hoy. Pero una verdadera película de autor tipo Fellini, tipo Buñuel, o sea, es uno de los últimos, la verdad. No es porque sea mi padre, pero es la verdad, así es. Entonces hay que esperarse una película poco convencional, con escenas fuertes. No hay que esperarse una película realista. Es un cine de arte, así es. Así hay que verlo. Ya conocemos sus películas, ya sabemos cómo son sus películas, pero esta es como la más madura, yo digo. Ahora él tiene 88 años, vivió muchas cosas, pasó por la psicomagia, ayudó a gente, fue escritor, poeta, entonces ahora esa película es mucho más delicada que las otras, menos violenta. Hola, soy Adán Jodorowsky, soy el actor principal en la película Poesía sin fin, que es la película de mi padre Alejandro Jodorowsky, y los invito a la Cineteca a ver por fin en México esa película. Es del 29 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Disfruten.